Cuando una mujer está embarazada, obviamente se pone muy feliz, pero cuando sabe que tiene o que vienen 2, 3 o 4 bebés, pues obviamente la felicidad se multiplica, pero hay algunos riesgos que nos gustaría platicar en esta mañana con el doctor Luis Ramírez, sobre todo porque es un tema que preocupa a muchísimas mujeres que tal vez ya se dieron cuenta o saben que están esperando pues un embarazo múltiple. Muy buenos días, doctor, qué bueno que nos acompaña. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias. Es un placer tenerlo aquí de nuevo en el estudio. Vamos a comenzar con este tema. Fíjese que hay muchas preguntas. Yo creo que a veces no conocemos realmente por qué a veces son cuates, por qué a veces son gemelos, por qué triates. Y entonces, pues esto a veces a las mujeres sí nos preocupa un poquito porque el decir, imagínate que pues en un embarazo vengan 2 o 3. Así es. Bueno, primero tendríamos que decir, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los embarazos en donde el bebito son iguales? Ajá. O los que les llaman los cuates, claro, que son diferentes? Cuando son cuates tenemos 2 óvulos, 2 espermatozoides. Se forman 2 placentas, 2 bolsitas y por eso son completamente diferentes. Ajá. Lo único que comparten es la matriz de la mamá en ese momento. Muy bien. Cuando son gemelos idénticos, lo que pasa es que el óvulo se divide en 2. Hay 2 espermatozoides, pero es un solo óvulo que se fecunda y se divide, pero es el mismo espermatozoide, el mismo óvulo que se separó, que se dividió. ¡Wow! ¡Qué interesante! De ahí que comparten el mismo material genético y por eso son iguales. Y también cuando son triates, por ejemplo, pasa lo mismo. Se divide en 3 el óvulo. Sí. Así es el número de divisiones que va teniendo, pero generalmente en este tipo de embarazos lo que pasa es que son mujeres con ovulaciones múltiples, o sea, ovulan y tienen 3 o 4 óvulos, 3 o 4 espermatozoides y por eso son estos embarazos. Wow. Ahora, hay riesgos, porque yo he escuchado, digo, no estoy muy informada, por eso lo tenemos aquí. Gracias. Para que nos saque de dudas. Pero ¿hay riesgos o aumentan los riesgos cuando hay un embarazo, por ejemplo, de gemelos, de cuates o de triates? Sí, siempre un embarazo múltiple se considera de alto riesgo. Y los riesgos van a ser desde el momento, ya sea en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Al principio puede haber aumento en el número de pérdidas, lo que se llaman miscarriages. Después, siempre aumenta la cantidad de diabetes, hipertensión, preeclampsia y sobre todo prematurez. Los bebitos gemelares generalmente van a ser prematuritos. No siempre, pero la mayor parte de ellos, hasta 45%, van a ser prematuros. Ahora, ¿qué precauciones tiene que tomar una mujer que, por ejemplo, nos está viendo, que conoce o que está pasando por un embarazo múltiple? De entrada, lo más importante, como todo, es tratar de tomar, por ejemplo, vitaminas prenatales, su control prenatal antes de estar embarazada, lo que llamamos el control de antes del embarazo. Una vez que se da cuenta, tiene que ir inmediatamente a su ginecólogo. ¿Por qué? Hay que aumentar la cantidad de calorías en su ingesta, hay que ver que tenga todas sus vacunaciones, hay que estar haciendo exámenes tempranos para diabetes del embarazo, tiroides, etcétera, porque es una sobrecarga doble para la mamá. Claro. Muchas veces mujeres que, por ejemplo, tienen estos embarazos múltiples, después del embarazo quedan con alguna huella en su salud, por ejemplo, después de tener a los bebés, o regularmente eso no pasa, es más el riesgo durante el embarazo. La cantidad de desgaste de la mamá es mucho mayor en lo que es la masa ósea, vitaminas, minerales, todas las sustancias que la mamá va a tener. Todo eso tenemos que complementarlo, sí es mucho más el desgaste. ¿Qué sucede cuando, obviamente después del embarazo, hay que dar leche materna? ¿Cómo es el proceso? ¿Es normal? ¿Ahora sí que un bebito por un lado y el otro por el otro? ¿O cómo es el proceso? La lactancia es perfectamente aceptable en embarazos múltiples. Se educa a la mamá, a veces se le da uno, a veces se lo ponen juntos al bebé. Generalmente necesita una persona especializada en esto para enseñarles. Hay que ver la cantidad de leche que produce, porque generalmente para un solo bebé los 2 pechos son suficientes. Hay veces que para 2 bebés puede estar un poquito bajo, depende la cantidad, pero todo se puede. Sí se puede hacer la lactancia, definitivamente. Muy bien, y recordemos que siempre es recomendada, que se dice que es muy buena para los bebés, y no solamente para los bebés, también para la mamá. Así que, pues, si tiene alguna pregunta, si tiene dudas, puede comunicarse con el doctor Luis Ramírez. Esperamos que pueda, pues, conocerlos en el Instituto de la Mujer. El número telefónico está en pantalla en Edinburgh, 956-683-6073. También tenemos el número telefónico en Río Grande, es 956-317-1001. El doctor
Si no lo veía aquí es porque cada vez tiene más trabajo y yo siempre le digo, doctor, tiene que venir a vernos, me gusta que platique con la gente, con las mujeres que nos ven. Me dice, claro que voy a ir, pero en el día que puede, porque yo sé que tiene muchísimo trabajo y muchísimas mujeres que han confiado en usted y que eso es algo para nosotros también muy bueno porque tenemos aquí un experto y una persona que está bien de cerca con sus pacientes. Gracias, no, siempre es un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más de Buenos Días Frontera. Wow, el tema está bueno.